Nuestro invitado de hoy es originario de Mazatlán, Sinaloa. Hijo de militantes de izquierda combativa, trae desde niño la inquietud por contribuir a cambiar las cosas. Él es historiador y se ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar la violencia y las drogas, así como impulsar su legalización para caminar hacia un país con paz y libertad. Él es Froilán Enciso, y esto es Todas las Personas. Hola, bienvenidos a otro programa más de Todas las Personas. En esta ocasión tengo el gusto de contar con Froilán Enciso. Gracias por estarnos acompañando aquí. El día de hoy de verdad es un gusto tenerte por acá. Ya 2 programas seguidos en los que me toca invitar a personas de la compañeros de la Patria del Norte. Ya vino Humberto Beck, que es de Nuevo León, tú de Sinaloa, yo soy de Baja California Sur, entonces ya se empieza a sentir esto un poco más hogareño. Gracias por estar aquí, Froilán. Que el poder norteño se haga presente, compañero. Sí, de hecho quería platicarte un poco del programa porque llegaste y me dijiste, oye, ¿de qué trata esto? Y si quieres aquí de una vez te adelanto un poco de qué vamos a platicar. En general en Todas las Personas lo que hacemos es hablar con personas que nos parece que trabajan temas interesantes, sobre todo enfocados a cómo construir un mejor futuro, un futuro como más igualitario, donde nadie se quede atrás, donde todas las personas tengan acceso a oportunidades y a posibilidad de realizarse, ¿no? Realmente nos interesaba mucho y a mí particularmente poder tener esta conversación contigo porque a lo largo de tu carrera has tratado uno de los temas que más le duele a este país: narcotráfico, la violencia alrededor de ello, una violencia que además duele más porque es innecesaria, y realmente me da un gusto poder contar con tu presencia el día de hoy. Antes de empezar a hablar de los temas más fuertes o de lo que has trabajado, quisiera empezar un poco por ti. Me comentaba Luis de Pablo, quien es tu amigo y quien también hace las investigaciones aquí para el programa, que detrás de tu nombre hay una historia de por qué te pusieron así, ¿no? Wow, hiciste gran trabajo de inteligencia. Pues sí, me llamo Froilán y tengo un segundo nombre, Vladimir. Soy Froilán Vladimir. Y me llamo Froilán básicamente por un amigo de mi papá. A mi abuelo lo tomaron preso a finales de los años 70 porque pues básicamente estaba bajando un cargamento de marihuana de la Sierra de Sinaloa y pues lo agarraron, lo metieron a la cárcel, compartió celda con un chico muy joven y mi padre, que en ese momento era de la corriente socialista en Mazatlán, Sinaloa, Ujú, al ir a visitar a mi abuelo, se percató de que el chico con el que compartía celda ujú, era su líder dentro de el movimiento armado. ujú, Eran parte de una guerrilla urbana. Este, entonces, pues, cuando la amnistía de López Portillo, este, este amigo de mi abuelo en la cárcel salió con la promesa, por supuesto, en los términos de la amnistía, de que no iba a seguir en el movimiento por la democratización de México por la vía ujú. armada. Y este chico no cumplió y en Culiacán lo agarraron en alguna ocasión con armas. Y a mí me contaron las personas con las que crecí, que la mayoría eran de la izquierda radical, de la Ujú. izquierda que veía una posibilidad en las vías violentas, que, que a él lo mataron en combate, defendiendo las armas para el movimiento. Ujú. Sin embargo, después, con mi amigo Diego Enrique Osorno, nos encontramos un documento en el Archivo General de la Nación que probaba que pues, no fue un enfrentamiento parejo entre este chico y el gobierno o los agentes del gobierno, sino que lo mató un agente de la Dirección Federal de Seguridad Ujú. por la espalda. Eh, y el punto es que cuando matan a este amigo de celda de mi abuelo, mi papá promete darle eh, su nombre a su primer hijo, a su primogénito. Yo por eso me llamo Froilán. Pues que espero que este vaya a ser un programa bastante interesante con las historias, bueno, con esta que cargas detrás y con las demás, que ya ahorita iremos platicando en torno a ellas.
Quisiera preguntar un poco sobre tu infancia, sobre tus padres, tu padre de la corriente socialista en el norte, donde además la presencia de la izquierda es algo todavía más extraño, castigado y raro de lo que fue la presencia de la izquierda en la mayor parte del centro y sur del país. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? Pues mi infancia fue muy, divertida. Yo soy como la primera generación urbana. Ujú, Mi papá y mi mamá, ambos, son como campesinos migrados a la ciudad, que estudiaron hasta la preparatoria y se involucraron en movimientos de ujú, izquierda, bastante radical. Mi mamá era más reformista. Ella veía que las elecciones estaban bien, que una izquierda electoral era una buena opción. Mi padre, que murió muy joven, sí era mucho más radical. Pero pues básicamente vengo de una familia campesina, que apenas empezaba a urbanizarse cuando yo nací, pero pues de manera como un poco contraintuitiva, por los mismos vínculos de mi padre y de mi madre, yo nací en la izquierda. O ujú, sea, en los movimientos, por ejemplo, por defender las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 81, mi madre me cuenta que me llevaba de brazos en las manifestaciones, que aprendí a gatear en una huelga de hambre. ujú. O sea, como que para mí eh, el ser de izquierda pues fue destino, básicamente. Siempre lo tuviste. Pues sí, pues así crecí. O sea, no, y no creas que sí lo digo con orgullo, pero no creas que lo digo sin crítica, Ujú, porque crecer en la izquierda pues más radical a uno le causa ciertos problemas de vida, principalmente los relacionados con los asuntos estéticos. ujú. Como para alguien que crece en la izquierda radical, que crece en ese tipo de pensamiento, le es muy fácil relacionarse con la búsqueda de la verdad, la justicia que hay detrás de la búsqueda de la verdad. Le es muy fácil relacionarse con los problemas éticos, Ujú. el bien y el mal, este, pero nos es muy difícil la estética y el goce. Entonces, si alguna crítica tengo yo o alguna recriminación a ese tipo de educación, en educación más en valores comunistas, es que te dificulta el encontrarle valor a la búsqueda de la belleza. Ujú. Solo algo superficial. Sí, trivial, burgués, Ujú, fifí. Entonces, pues sí, como que uno tiene que aprender a reconciliarse con el goce y a reconciliarse con la belleza. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la manera o con el viaje intelectual que ha sido para mí el tema del narcotráfico y las drogas. ujú. Yo empecé a interesarme en el narco, que es lo que me dices que más te contaron de mí. Varias cosas más, pero es una de las Sí, principales. pero empecé con lo del narco, un rollo por el problema de la violencia. Sí, claro. O sea, cuando yo llegué en 98 a la Ciudad de México, después de tener toda mi educación primaria, secundaria, prepa en Mazatlán, llegué en 98 al Colegio de México y yo llegué interesado en el tema del narco, pues principalmente porque era de lo que más sabía, como Ujú, sinaloense. O sea, yo llegué al Colmex y de repente yo veía a mis compañeros que todos habían viajado a Europa y que habían leído los clásicos, ujú. y que habían tenido una educación, la mayoría de élite. Y pues yo no sabía de nada, pero sabía de narcocorridos Me y me siento, preocupaba la violencia. Entonces yo dije, pues voy a escribir de eso. Y la segunda, pues el tema ético que yo veía que ese tema emproblemaba o ujú, provocaba problemas y conflictos psicológicos tanto a los de izquierda como a los de derecha. sí. Entonces me encantó, o sea, me encantó meterme en un tema espinoso, complejo, que visto en perspectiva
se puede sintetizar en la celda que compartieron Froilán, alias el Cubanito, con mi abuelo. O sea, es un tema complejo, un tema en que los moralismos de izquierda y de derecha hacen cortocircuito, pero que era evidente desde mi nombre y desde mis vivencias de infancia. ¿Cómo fue para ti venirte a vivir a la Ciudad de México a los 18 años? Yo soy de La Paz, de Baja California Sur. Y es un tema que me interesa porque justo hace 2 programas salió bastante bien la conversación en ese sentido con Humberto, que es de Monterrey. Ajá. Me decías que bueno, Humberto y yo, no, durante Fuimos nuestra vecinos. infancia. ¿A poco fueron vecinos? Pero ya en la Ciudad de México. Ya acá en la Ciudad de México fueron Ya. compañeritos. Yo rentaba un cuarto en el Ajusco, enfrente del departamento donde vivía Humberto. De hecho, cuando yo iba a visitarlos a él y a su mamá, Humberto siempre gritaba, ya llegó el Chavo del Ocho, porque me encantaban las tortas de jamón que hacía su mamá. Pero siempre fuimos vecinos y nos hermanó un excurso ahí, como una digresión intelectual que tuve en algún momento de mi vida, que fue como recuperar la labor diplomática de Octavio Paz. Entonces, Publicaste un libro al respecto, de hecho. sí, de Octavio Paz, que fue nomás por molestar. O sea, porque yo sabía también que era el santón de los intelectuales de la derecha. Entonces yo dije, ay, ¿por qué no hacer una contribución y leer por lo menos la genealogía del pensamiento político de Octavio Paz desde la izquierda? Solo por molestar. O sea, solo por hacerlo, por diversión. Pero esas discusiones intelectuales me hermanaron mucho con Humberto. Y quizá también tenía que ver el que los dos éramos del norte y pues nos entendíamos como norteños recién llegados a la capital. Que al menos para mí también fue cuando llego aquí el tema de, en efecto, sentir un rezago de baja cultural respecto a lo que había vivido en La Paz. De, caray, todo el mundo se supone que yo sepa todo esto cuando llegué a la universidad, que al menos sí fue fuerte, y que me hizo pensar un poco el tema de cuántas librerías había en La Paz, cuánto en efecto consumo de cultura en todos los sentidos. Sí hay, pero digamos, había aquí en la Ciudad de México era una diversidad, un universo enorme, de que de repente podían ser las 5 de la tarde, las 10 de la noche, las 3 de la mañana y seguías encontrando oferta de distintos tipos. No, sí, y cuando uno llega es intimidante. Sí. O sea, porque cuando uno vive en La Paz, así donde la mayor noticia es que ya llegó el ferry de Mazatlán. No sé, no es cierto. No tanto así. Pero más o menos, yo me Sí. acuerdo. O sea, como El que huracán es más noticia. Pero sí. bueno, que llegó el huracán, exacto. Pero sí, o Mazatlán, o sea, donde, o sea, ocurre una obra de teatro o llega un gestor cultural de la Ciudad de México y la gente que nos interesa eso, pues tenemos que ir a perseguirlo porque hay algo que está ocurriendo en el puerto. Y acá no, pues acá sales a la calle, en muchos barrios hay teatros, hay una oferta cultural impresionante y también, por ende, compañeros, coetáneos, gente de tu propia generación, que ha tenido acceso a mucho más oferta cultural que la que tú pudiste tener en ciudades pequeñas. Sí. Pues sí, es algo que pasa y sí me intimidaba mucho, pero ya lo superé, ¿no? Estudiaste Relaciones Internacionales en el Colegio de México y coincidiste con Lorenzo Meyer, con Sergio Aguayo. ¿Qué te dejó la carrera en el Colmex, aparte de horas de desvelos, puedo imaginar? Pues lo principal es no dejarme intimidar, yo creo. O sea, porque yo llegué con mucha inseguridad de clase. Ujú. O sea, y es una cosa muy profunda y complicada. O sea, más allá de que tenía una formación de izquierda que me imposibilitaba el goce estético, que eso pues ya es un problema de formación, mi Ujú. familia, lo que tú quieras, mis traumas de infancia, también en el Colmex yo sentía que el hecho de venir de una familia campesina, de una familia con pocos recursos, donde era difícil el acceso a bienes culturales, Ujú. etcétera, como que no te animas a decir las cosas porque la gente de otra clase social las dice mejor, o aparenta decirles mejor, o le imposta mejor, o sabe cómo llegarle.
al otro. La inseguridad de clase es una cosa tremenda, es una cosa terrible, y es algo que yo tenía. Y lo sigo teniendo hasta cierto punto, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero yo creo que es lo principal. Y más allá de eso, pues lo que todo el mundo te va a contestar. Horas y horas de lectura deliciosa en la biblioteca Daniel Cosío Villegas. El lujo, por ejemplo, de haber sido asistente del profe Meyer, de Lorenzo Meyer, durante 3 años. El lujo de tomar clases de India con un miembro del grupo de Subaltern Studies, que te den clases de relaciones Estados Unidos, América Latina, un renombradísimo profesor de Harvard, cosas así. O sea, como que todo el lujo y el privilegio que implica el Colegio de México, por supuesto que me quedó. Pero si te lo tengo que decantar así en 2 palabras, sobreponerme a la inseguridad de clase. Hay en estas escuelas como el Colmex, el CIE donde yo estudié y varias otras que entras y de las primeras, que es evidente, ni siquiera tienen que mostrártelo con datos, pero aún así te lo muestran por alguna razón, de que la probabilidad de que una persona que viene a una escuela pública se gradúe o se titule de las mismas, comparado con alguien que viene de una escuela privada, es mucho más baja, era como una tercera parte. Y no habla tanto de la capacidad de unos y otros, sino las condiciones de desigualdad y de muchas veces este tema de las condiciones de inseguridades, los tiempos para poder dedicarse al estudio cuando no tienen unos recursos. No sé, creo que es una reflexión Sí, importante de estas universidades que de repente se vanaglorian de una dificultad como si eso fuera una condición para ser una mejor universidad, cuando realmente tal vez lo que pasa es que se exacerban otras desigualdades. y eso, estoy totalmente de acuerdo en todos los argumentos estructurales que esgrimes, pero de lo que estoy hablando yo es sutil porque se reproduce no solo en las oportunidades que se tienen a partir de cierta educación y de a partir de cierta educación en ciertos espacios de privilegio, sino que se reproduce incluso en la cotidianidad. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, para tener acceso a ciertas oportunidades, tienes que ser capaz de comportarte bien en una cena con tal o cual persona que tiene los conectes y que tal o cual persona te vea como tu par y te hable como tu par y que tú seas capaz de contestarle como su par. Sí. Eso no es capaz, no es posible, o sea, como ese tipo de convivencia no es posible o no es posible tu inserción si no tienes la seguridad de clase necesaria para tomar tal cubierto, para actuar de tal manera, para ir a ciertos restaurantes, Para tener etcétera. cierto acento al hablar, para vestir de cierta forma, cierto color de piel correcto, peinarte de alguna manera. Sí, y se reproduce en todos lados, o Ujú. sea, en espacios de deliberación, en espacios de decisión política, en, en los trabajos, en la manera en que se consiguen los trabajos. Entonces, tienes toda la razón en señalar este asunto como más, de la infraestructura, más estructural, es de nuestras desigualdades, pero a lo que yo me refería con Ujú. ganar seguridad de clase era como a esa sutileza, como a esa capacidad de comunicación que tienen la gente que nació en la élite y que es muy difícil de sobreponerse, ¿no? O sea, como que sí es bien complicado porque es demasiado sutil y ni siquiera se dan cuenta. Ujú. O sea, si estás dentro, Sí, no te das cuenta sí, de la manera en que reproduces esas exclusiones. sí, exacto. Es parte justamente de cómo funciona. Ujú, Y creo que ya un poco, desviándome de la discusión, pero quiero ujú, pararme en esto porque creo que es muy importante. De repente es lo que a muchas personas que forman parte de la así llamada reacción, ujú. de repente es lo que les duele más, ver a personas que no se supone que deban estar en esos espacios, estar en esos espacios, ver a gente morena que no habla bien, que no usa los términos correctos, estar en espacios de toma de decisión y de poder. Ujú. El- pero bueno, era
un paréntesis en esto. Hay un área que le has dedicado también bastante tema y que después de tu paso por el Colegio de México le dedicaste bastante al periodismo. Sí. ¿Qué es para ti? En términos así de neta, de netear Sí. como se está volviendo esta plática, lo cual está muy bien, me encanta. Y sin mezcal Este, ni tequila ni nada. Eso es sí, lo nos que... falta un mezcalito para todas las personas. Pero el periodismo, yo llegué al periodismo por accidente. O sea, yo terminé la licenciatura. Intenté que con esa investigación sobre Octavio Paz y su diplomacia ganarme la vida y no lo logré. Ujú, O sea, básicamente la viuda de Octavio Paz Marilló dijo que no quería que yo hiciera la investigación porque era un niño imberbe de 21 años. ujú, Prefería que lo hiciera alguien con más credenciales y más cercano a ella, por ujú, supuesto. Este, entonces, pues estuve buscando chamba y la primera chamba que me encontré fue de investigador en Los Angeles Times. ujú. Y eso me abrió un mundo de posibilidades extraordinarias, porque llegué a un medio con recursos que me permitió recorrer el país, entrevistar a gente de norte a sur, y cuando te digo de norte a sur es literal, o sea, recorrer el país desde Cancún hasta el Paso de Coyote, en Tapachula, Tijuana, hasta Tamaulipas, recorrer todo el país, conocer a sus personas, este, investigar, apasionarme por lo concreto. O sea, llevaba muchos años leyendo abstracciones. Ujú. Así leíamos a Weber y a sociólogos y filósofos súper abstractos en el Colmex, que además estábamos en una generación muy sacudida, o sea, la generación de la caída del PRI, la generación de las Torres Gemelas, Ujú. la generación del fin de la historia, del maldito fin de la historia, la generación también del multiculturalismo y la búsqueda de la diferencia como una posibilidad política. Eh, y en ese momento en que muchas discusiones eran muy abstractas, porque no sabíamos qué iba a pasar con la idea de futuro y los Sí, ideales y las utopías. De repente tengo una oportunidad laboral que me permite volverme a enamorar de lo concreto, vivir la realidad de los directo, otros, sí. a través de los otros. O sea, sentarme y hacer lo que ahorita tú estás haciendo, platicarle al otro, cómo ve las cosas. Robarle su vida para tener un programa de YouTube. Exacto, armar Ujú, otros productos culturales. Entonces, fue una oportunidad maravillosa el periodismo para mí. Y con el tiempo aprendí a valorar su poder, o sea, su poder liberador para la gente. Y los problemas de poder implícitos también en la producción del periodismo, porque siempre es eso, robar un poquito del otro. Entonces hay un problema ético no resuelto, ujú. cuya única salida es hacer lo que uno debe hacer, lo que es su responsabilidad en cada momento. Si en un momento eres el entrevistador, hacerte responsable de ser el entrevistador y no pretender que le vas a regresar algo al otro. Porque ese regresarle algo al otro, en realidad, pues es imposible. O sea, porque sí ocurre, pero ocurre por otra vía, por la vía de la creación de lo que Bartra llama el exocerebro Ujú. o de las conciencias, la modificación de conciencias colectivas. Sí. Pero tú no le regresas al otro como individuo, como unidad individual, Ujú. sino que incorporas al otro en una forma de conciencia diferente y colectivizas a ese otro que por medio de instrumentos periodísticos o de nuevas tecnologías invitas a la formación de esa conciencia colectiva. Entonces, fue delicioso reenamorarme de lo concreto y darme cuenta que uno puede contribuir a cambios de conciencia mediante la creación de productos periodísticos y otros productos culturales. Y la posibilidad de hacer periodismo desde Los Angeles Times, contar con recursos, poder ir por el país,
Me imagino qué reportajes, qué historias fueron las que más te impactaron, que hoy dices lo que más te dejó de tu paso por ahí. Uf, lo que más me impactó, pues un año nuevo, creo que fue el año nuevo, no recuerdo, 2003, este, 31 de diciembre. Amanece en Kabul y el corresponsal, que era mi amigo, Chris Crow, Ujú, sufre un ataque terrorista y perdió un ojo. Entonces yo me desperté con la noticia de que a mi amigo había ujú, perdido un ojo. ujú, Y de repente hay una amenaza de ataque terrorista en un vuelo de Aeroméxico, ujú, que no había nadie más trabajando. Yo era el único loquito trabajando en 31 de diciembre. ujú, Entonces, Froilán, pues te toca. Trata de comprar un boleto de avión para ese vuelo, ujú. donde Trata de comprar, ok. traté de comprar un boleto de avión para ese vuelo, no pude, me fui al aeropuerto, estuve reporteando ese intento de ataque terrorista que no sucedió, Ujú, por fortuna, este, pero fue muy intenso. O sea, ese día de reporteo y de... Es más, ni siquiera recuerdo si se escribió nota de eso, ujú, pero fue un día muy intenso de trabajo periodístico. Una segunda escena que se me quedó mucho fue de que con este mismo amigo, Chris Crow, fuimos a Santiago de los Caballeros a visitar, porque creo que acaban de matar a un hijo de Carrillo Fuentes, de ujú, Amado Carrillo. Entonces fuimos a ver los balazos y hablar con la gente que había estado ahí con los balazos. Y, y de repente le digo a Chris, bueno, ¿quieres ir a la raíz de estas marcas superficiales que son los balazos? Vayamos a Badiraguato ujú, a platicar con los campesinos que vieron surgir todo esto. Entonces, Javier Valdés todavía vivía. Entonces, Javier convenció a Alejandro Sicairos, que en ese momento era reportero todavía de Río 12, antes de que fundara la revista Espejo. Consiguieron una 4x4 y nos aventamos en la sierra a Santiago de los Caballeros, como decía Javier Valdés, con ujú. el culo en la mano, cabrón. O sea, muertos de miedo, porque íbamos a la tierra del narco y la Ujú, madre. Y pues por fin llegamos a Santiago de los Caballeros y en la pura entrada del rancho estaba una camioneta desvencijada y una bola de cabrones ahí como tratando de arreglarla. ujú. Y pues era el momento, la verdad, había que contactar con la gente Sí. del rancho. Nos acercamos con miedo y les dijimos, hola, ¿cómo están? Bien, amigo, ¿qué anda haciendo por aquí? Y hay muchas opciones. Tú puedes mentir, decir que eres como un encuestador del INEGI, Ujú. pero yo dije, no, pues no hay que mentir, hay que decirles la verdad. Y eso le dije a Cris, no, esto no es periodismo gonzo, no vamos a hacernos pasar por nadie, vamos a decirle la verdad. No, pues amigo, mi amigo es gringo, trabaja para un periódico gringo y estamos haciendo, pues un artículo sobre la muerte de este señor y pues queremos conocer la historia de su pueblo. ¿Cómo lo tomaron? 2 segundos de tensión y de repente dicen, qué bueno que vienen, pero déjense de chingaderas. ¿Por qué chingados están hablando de la muerte de ese cabrón? Ajá. Hablen de la carretera. ¿De la ¿No ven que carretera? la carretera no la arreglan desde hace como 20 años? Desde que vivía aquí don Neto Fonseca, Ujú. no se para el gobierno. Bueno, nomás los guachos, los soldados. Es Sí. el único gobierno que ellos ven. Pero no, tómele fotos. Mire, mire, mire. Está re fea la carretera. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿O te reíste? ¿O qué? ¿Quedaste helado? ¿Qué hiciste? Lo primero que pensé fue, ya chingamos. O sea, así como que ya estamos adentro. Y ya, por supuesto que vamos a tomar fotos de su carretera, y pues hablar de eso con quien se pueda. Pero lo triste Ujú. es que mi interés periodístico no era su carretera.
no era que ellos no tuvieran acceso a salud o educación, Era la muerte. era la muerte. Entonces, pues sí, de esos problemas éticos rudos, ¿no? O sea, porque qué maravilla hubiera sido que Los Angeles Times comprara la nota de un rancho que no tiene acceso a servicios que el Estado debería proveer. Pero eso no es nota. Lo que era nota es que son la cuna del narco. Y de eso es de lo que la gente quiere hablar. En- Pero fíjate que no es nota, pero al mismo tiempo la razón que subyace al hecho de que no haya carretera, de que no haya salud, sí es nota, es la falta de Estado, un lugar al que el Estado ha renunciado a estar presente precisamente por los problemas de violencia, que sencillamente no tiene control territorial de esa zona. El Estado no ha renunciado a estar presente. El Estado ha decidido estar presente de cierta manera. Y es por medio de su aparato represivo. Ujú. Y es una decisión añeja. O sea, por lo menos desde los años 40 es la forma en que el Triángulo Dorado ha estado presente el Estado. Pero es una decisión premeditada. O sea, cuando se habla, por ejemplo, Ese es de... un equilibrio político que se ha mantenido así porque así está bien. Efectivamente. Sí, es como cuando hablan del el fracaso de la guerra contra las drogas. Ujú, Y dijo, fracaso, madres. De esta guerra se ha beneficiado mucha gente. Hay que fijarnos para quién es un éxito. ujú. Es un equilibrio que a varios les parece bien. Digo que combato el narco, invierto Sí, recursos, aumenta mi, aumenta el precio. aumenta mi presupuesto. Desde el aparato represivo del Estado, aumentan los presupuestos militares, los Ujú. presupuestos policíacos. Pues a mí me conviene que sigan ese tipo de estrategias para el combate disque a las drogas. Pero pues la verdad sea dicha, o sea, el mentado combate a las drogas en estos pueblos no ha sido ningún combate a las drogas. Ujú. Ha sido una lucha anticampesina de principio a fin. Quiero volver ahorita en un rato más al periodismo, pero prefiero adentrarme. Ahorita volvemos a eso, pero quiero adentrarme a esta puerta que ya abrimos, las drogas y la violencia. Ajá. Has publicado algunos libros y también hay videos de ti en YouTube y has escrito sobre esto también en varios espacios. La violencia y las drogas no es cierto que hayan sido algo que siempre estuvo junto, no es cierto que en México siempre hayan sido ilegales, no es cierto que siempre se hayan combatido. ¿Por qué no, ya que estamos en eso, cuéntanos un poco? Porque también me interesa el tema como lo estás abordando ahorita, de no Ajá. es una guerra contra las drogas, es una guerra contra cierta población marginada que tal vez no vive, no produce de la manera en que sería Ujú. más cómodo que fuera. Pues tomemos como base el pueblito del que estamos hablando, Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa. Me encontré un informe de inteligencia eh, de los años 40. No, sí, 42 debe haber sido. Ujú. No me acuerdo exactamente la fecha. Los historiadores somos fatales para las fechas, así sí, siempre se nos olvidan. Pero creo que es 42. Pero el punto de ese reporte que me encontré sobre Santiago de los Ujú. Caballeros precisamente es que creo que es el origen en que se crea la disyuntiva. O sea, es el momento histórico preciso, por lo menos que hayamos documentado, Ujú. en que se crea la disyuntiva plato-plomo, violencia o dinero, poder corruptor o sangre, que es una disyuntiva que ha acompañado el prohibicionismo de drogas desde siempre, o los sistemas punitivos de regulación de las drogas. Sí. Y lo que ocurrió en Santiago de los Caballeros es que en alguna ocasión ellos aprendieron que la goma de opio era buen negocio, de alguna manera. Posiblemente algún chino perdido les Ujú. enseñó. Además había mucha demanda por la economía de guerra, por lo Sí. menos en los años 40, aunque empezaron desde los 30, los caciques sinaloenses, como el abuelito de Melesio Cuen, que ahorita Ujú. anda de político, ahí tiene su partido Nueva Alianza estilo local, es Ujú. así como un gangstercillo. Este, pero su abuelito, él es de los que empezó a organizar a los campesinos para la producción de opio. Ujú. Pero
El punto es que Santiago de los Caballeros aprende que esto es buen negocio, pero sabe que necesita permiso del gobierno para poder hacerlo. Entonces, un general del ejército que se llama, no me acuerdo el nombre, no venía preparado para contarte esta historia con precisión, pero un general del ejército les dice, no, ustedes siembren opio, no hay problema, nada más que Se mochan. mochilas. Y efectivamente el pueblo se organizó, le dio su dinerito, que era como su impuesto, el impuesto que el gobierno les estaba cobrando por ese negocio. Y resulta que luego se le ocurre al jefe de la policía estatal ir y pedirles exactamente lo mismo. Pedirles un dinerito para dejarlos producir. Y los del pueblo dicen, no, 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 no. Por favor, señor gobierno, póngase de acuerdo. Los impuestos se cobran una vez. No vamos a pagar dos veces por el mismo servicio o Sí, concepto. concepto. Sí. Entonces este jefe de la policía estatal insiste, así de bueno, si no me pagan, vamos a erradicar todo su cultivo. Entonces lo que hacen es que el juez local, el juez de parte, hace una relación y todos se apellidan Caro, Quintero, Fonseca, los mismos apellidos de los Que narcos ahorita actuales, que conocemos. ahorita son así súper famosos, los mismos. Así una relación de cuánto le habían dado ya al general del ejército corrupto que les había cobrado por la producción y se lo enseñan al policía estatal y al policía estatal no le importa. Regresa para tratar de erradicar los cultivos y ¿qué crees que ocurre? Se levantan, ¿no? Exacto. Los campesinos asesinan al jefe de la policía estatal. Ellos estaban dispuestos a un A un negocio acuerdo. Sí. civilizado, a pagar un impuesto, pero no a pagarle a dos, a la policía y al ejército. Sí, porque luego llega Marina, luego llega. Quién sabe quién Etcétera, va, etcétera, luego etcétera. viene el gobernador o el presidente municipal o el síndico del rancho de al lado a querernos cobrar. Y pues está muy bien que el opio sea buen negocio, pero No es tan bueno. no es tan bueno. Entonces, a partir de ese momento, Santiago de los Caballeros y los pueblitos de Badiraguato aprenden que esa es la disyuntiva. O tienen una línea de negociación con el Estado bien establecida, con gente que cumpla sus palabras, su palabra, gente que tenga honor dentro del gobierno para poder hacer un trato que sí se cumpla. Ilegal, pero eso es lo de menos, pero con honor, que es un valor campesino muy arraigado. O sea, la idea del acuerdo de palabra, que no necesita ser escrito, Exacto. era parte original de. Y sigue siendo parte. Por eso el cártel de Sinaloa no son los Zetas, compañero. Los Zetas son famosos por su ejercicio de la violencia irracional, mientras que los sinaloenses Administran. son famosos porque llegan a acuerdos, porque hablan con el gobierno, porque se reúnen, no sé, como el hijo del Mayo Zambada, que lo agarran reuniéndose con la DEA, tratando de hablar con gente del gobierno con el mayor honor posible, que luego los del gobierno no le cumplieron y ya está extraditado en Estados Unidos, y ya es otro cuento. Pero esa es la historia de los campesinos sinaloenses toda la vida, tratando de manejar como que este negocio ilegal por la vía de acuerdos de honor, pero que frecuentemente desembocan en la violencia cuando no se logra. Esto que planteas de alguna manera ya implica cierta predisposición, al menos a la regulación, a la idea de que no es un mercado tan bien visto, que puede ir simplemente libre corriendo, ¿no? Porque pudo haber pasado lo que pasó, no sé, con el alcohol, el cigarro, cualquier otro caso de que pues, simplemente se llegaba a un acuerdo que por la vía legal acordamos que sí se regulariza todo eso y se puede llevar a cabo la comercialización, pero no fue así, ese bando pierde. Y la política liderada por Estados Unidos de
prohibición toma según tengo entendido, presiona al gobierno mexicano para para tener una política punitiva. Sí, no, pues sí, es una historia bien larga y bien compleja, porque pues los historiadores nacionalistas como yo Ujú, hemos como insistido en esa idea. El prohibicionismo es una imposición de los estadounidenses. Hay historiadores revisionistas ahorita, ujú, que trabajan en Estados Unidos, que dicen, no, 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 ujú, por supuesto que no. De hecho, los mexicanos han sido más prohibicionistas que nosotros, que los gringos, en ciertas sustancias como la marihuana. ujú. O sea, la marihuana, el prohibicionismo y la estigmatización, la criminalización de la marihuana es una invención mexicana. Y tienen razón, porque el antimarihuanismo mexicano sí está arraigado y es más viejo que el antimarihuanismo gringo, Y hasta pensaría que tiene algo de clase. Por ejemplo, por a mí supuesto. para mí es muy evidente cómo incluso entre la misma personas consumidores, iba a decir yonkis, pero consumidores, Sí. de repente hay esta noción o este dejo de que la marihuana es para gente que no puede pagar otras cosas, ¿no? Ah, por supuesto. Sí, ya la marihuana ya es casi como los cacahuates del Ujú, mundo de los psiconautas, del ujú. mundo de la gente a la que le gusta las sustancias psicoactivas. Antes toxicómanos, ¿no? Que Los lo que... toxicómanos, Ujú, se llamaron toxicómanos, drogadictos. En algún momento todavía se usa el sí. drogadictos. Tiene un Este, estigma fuertísimo el drogadicto. sí, así de marihuano, es un Ujú. marihuano, ¿no? Así. Este, bueno, pero no hay que perdernos, compañero. No, el punto es, ¿cuál es el punto? Ah, los gringos, exacto, el revisionismo gringo. Isaac Campos dice que no, que nosotros somos, Que la estigmatización de la marihuana es sí, mayor aquí. que el imperialismo gringo no fue tan determinante para ciertas sustancias. Y yo creo que tiene razón, ya le di la razón, Ujú, después de muchas discusiones. Entonces lo que planteo ahora es que en realidad lo que ocurrió con nuestro prohibicionismo es una serie de legados imperialistas que fueron moldeando nuestras relación con las drogas, nuestra conciencia con las drogas, nuestra forma de regularlo. Entonces ahora al narcoimperialismo estadounidense propongo agregarle el narcoimperialismo europeo, que es más farmacológico, las ideas ujú, científicas de las drogas del siglo XIX, y un legado mucho más antiguo, que es el colonial, el de la conquista espiritual de los indios, ujú. y es básicamente el narcoimperialismo católico y español de la conquista. Cada uno de los olas de imperialismo que nos han llegado en México nos han dejado ciertas eh, prejuicios y ciertas nociones de cómo debe regularse el placer que obtenemos por medio de las sustancias. El de la colonia, pues es clarito. O sea, es como el asunto espiritual. Es un Ujú. narcoimperialismo que va hacia lo espiritual, así como que si comes peyote o si fumas marihuana, Dios no te perdona, te vas a ir al infierno. Y eso es clarísimo cuando uno lee los documentos inquisitoriales. ¿Tiene que ver con que están relacionados con prácticas religiosas prehispánicas? Tiene que ver con la conquista espiritual de los indios, que nuestros pueblos indígenas usaban pues su herbolaria y Ujú, toda una farmacopea enorme, un montón de sustancias para vincularse con sus dioses. Y pues los españoles pues, no querían eso, ujú, querían sustituir esos vínculos que los antropólogos llaman enteogénicos o esos enteógenos ujú. con formas sobrias de relacionarse con Dios. Que Entonces, y eso implican vino, todavía, que implican ceniza, que eh, implican incienso. exacto, así ellos así Con... como súper pedos con Sí. su vinito, y a nosotros nos dejaban nuestra salvia divinorum o Ujú, nuestro peyote, ¿no? Porque eso sí te lleva al infierno. ujú. Este, pero pues eso lo puedes ver todavía en nuestros días.
O sea, hay gente, hay huicholes, a los huicholes, tiro por viaje, los meten a la cárcel por llevar su peyotito. Ujú. Eso tiene una raíz inquisitorial. Tiro por viaje, el médico te regaña porque te dieron toloache o te dieron no sé qué hierba. Esa persecución de las medicinas tradicionales también tiene un vínculo inquisitorial. Y esta persecución de la que hablas de las medicinas tradicionales, del peyote, ¿sobrevivió y fue vigente durante el siglo XIX? Es decir, durante ese periodo antes de que viniera la política prohibicionista de Estados Unidos y después de la independencia, durante ese periodo también siguió esa... Sí, pero siguió, se renovó por medio de la razón. O sea, si Mm, Dios era con el que ibas a estar mal si comías peyote, sí. en el siglo XIX, cuando empieza a profesionalizarse y racionalizarse el ejercicio de la medicina, o sea, ya se elimina el protomedicato colonial y empiezan los consejos de salubridad decimonónicos, Ujú, empieza a profesionalizarse la labor de los boticarios, de los médicos, el Palacio de Medicina se llena de jóvenes liberales ujú, que buscan aprender el nuevo conocimiento médico, la farmacología europea, que era un boom en el siglo XIX. Este, Eran como sustancias mágicas obtenidas por medio de la razón, por ujú. supuesto, como la morfina, por ejemplo. O sea, la posibilidad de decidir sobre el dolor, que fue como decimonónica, Ujú. se podía desde antes. O sea, por supuesto que en las medicinas tradicionales había remedios para el dolor y todo, pero en el siglo XIX esa posibilidad racionalizada de decidir sobre el dolor, la invención, por ejemplo, de las inyecciones hipodérmicas, Ujú. fueron una revolución, ¿no? O sea, como que de repente modificó la manera en que nos relacionábamos con el cuerpo y la manera en que imaginábamos las sustancias. Sí. La heroína, la morfina, todas esas sustancias eran medicinas mágicas que nos estaba aportando la razón y los grandes científicos europeos. Eran un milagro de la medicina y de la ciencia. Entonces, lo que había que evitar eran las medicinas atrasadas, Ujú. había que evitar Que que no traían cuando... método científico detrás, ni racionalización, ni... Ni Ujú. Europa, Europa. o sea, Ujú. así, o sea, no era lo mismo ir con una curandera que ir con un boticario normalmente blanco, normalmente rico, o Ujú. sea, los boticarios eran grandes personajes en el siglo XIX. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se da, bueno, es el boom de toda esta idea además que nace en Europa del higienecismo, ¿no? De el espacio público salubre, limpio, de que ya no estaba también, pues de repente tirar a la calle, como pasaba en muchas ciudades, grandes ciudades europeas, ¿no? Los desechos, etcétera, Ujú. sino que ya se empezaba a tener esta racionalización de que todo tiene que ser salubre, limpio, y eso viene e impacta durante el porfiriato y todo este tema del espacio público ordenado, higienicista, pues tiene digamos, tiene un fuerte auge en ese momento. Ujú. Imagino que un poco también sucede con el tema de las drogas, de Así, las así ocurrió, sustancias. porque el prohibicionismo decimonónico era en parte atajar a las medicinas tradicionales para que los médicos europeos tuvieran el monopolio Ujú. de la curación, del diagnóstico y pronóstico de los Sí. enfermos. Ese era por un lado. Y por el otro, cuando los médicos racionales, muy racionales, se dieron cuenta que sus sustancias y sus medicinas disque mágicas provocaban habituación, Ujú. lo que hicieron fue regular o sancionar los consumos no regulados de esas sustancias. Ujú. La cocaína o la morfina, la heroína. La heroína, de hecho, cuando se dieron cuenta que la morfina provocaba adicción, lo que llamamos ahora adicción, Ujú. inventaron una enfermedad que era el morfinismo. Ujú. Entonces una empresa prometió que iba a hacer un alcaloide o sintetizar un alcaloide del opio que no provocara Morfinismo. habituación. Ujú. Entonces
inventó una medicina que iba a ser la heroína que permitiera Ajá. que no sintieras dolor, y no provocaba habituación. Ujú. Y pues después se dieron cuenta que la heroína también También provocaba provocaba. lo mismo. Sí. Entonces lo que hicieron los médicos racionales fue inventar otra enfermedad, el heroinismo. Y lo mismo para la cocaína, Ujú. el cocainismo. Entonces se dieron cuenta que ellos estaban provocando enfermos modernos. Estas sustancias modernas estaban provocando enfermedades de la modernidad. Y por supuesto, como siempre ocurre en la historia de las drogas, ellos no querían ser responsables de ese problema. Ujú. Entonces, lo que hicieron es echarle la culpa al enfermo y Por decir, el excederse. problema es que se excedió en la dosis. Ujú. El problema es que el boticario lo está vendiendo sin receta. El problema es que no es de patente. El problema es que es un marihuano, Ujú. porque la marihuana no tenía ningún proceso industrial moderno o científico. Entonces, la marihuana se estigmatiza como parte de lo tradicional. Ujú. Eh, y de ahí vienen un montón de regulaciones para echarle la culpa al enfermo, para tratar de profesionalizar el uso de las drogas y también el privilegio del uso de esas drogas, concentrarlo en el gremio médico. Entonces ese es un segundo origen, es el narcoimperialismo farmacológico europeo del Ujú. siglo XIX, que sigue aquí. O sea, pregúntale a los gringos con su epidemia de opiáceos, Sí. en parte producida por la industria farmacéutica. O sea, como que siempre pensamos en el tema de las drogas en los cárteles, ¿no? Sí, En ¿no? la violencia, en lo más brutal. Pero el tema de las drogas pues tiene responsables desde el mundo espiritual, de la Iglesia Sí. Católica es responsable, corresponsable por lo menos, del desastre en que estamos metidos. Las empresas transnacionales, la comunidad científica, Ujú. todos hemos tenido como un papel histórico y que debería llamar a una responsabilidad compartida de todos en el tema de las drogas. Claro, el hecho de que no sea el narcotráfico ilegal y sea Bayer no hace que no tenga los mismos incentivos para provocar conductas de consumistas. Exactamente, sigue siendo el mismo incentivo con tal de vender, ¿no? Ujú. Nos queda poco tiempo ya del programa, lamentablemente, entonces no quisiera irme sin tener una pregunta que es muy vigente hoy y que es muy de coyuntura. Ajá, Tú estás en la 4T. ajá. Bueno, todo el país está en la cuarta transformación. Tú como funcionario público estás en la cuarta transformación. ¿Qué esperanza ves en el gobierno federal, en el gobierno local, de que se pueda avanzar en esta materia? ¿Crees que, que se va hacia la legalización? Recuerdo que era un discurso que el actual secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abanderaba, pero que de repente ahorita parece ya no estar tan presente con la fuerza que estaba hace algunos meses que lo había mencionado. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te causa esperanza de la cuarta transformación? ¿Qué caminos ves? Pues yo creo que la iniciativa de ley de Sánchez Cordero todavía se puede dictaminar. El último rumor que escuché es que se va a dictaminar en el siguiente periodo de sesiones, y que podemos tener marihuana legal en México este sexenio, hasta ahora. Y no solo eso, hasta hace unos días, afuera de Palacio Nacional, hubo un campamento de unos amigos míos, que son campesinos de un pueblo Ujú. de Guerrero, que se llama Filo de Caballos. Y estos campesinos le dieron a López Obrador una propuesta para regular los cultivos de amapola para fines medicinales. Ujú. Simplemente le dijeron en campaña a López Obrador, señor, pues, ¿para qué se lo vendemos a los cárteles si se lo podemos vender al gobierno para la morfina que necesitan nuestros propios Exactamente. enfermos? Sí. Este, y López Obrador dijo incluso en uno de los debates que ¿por qué no atenderlos? Entonces, yo creo que eso en sí mismo, el hecho de que tengamos una iniciativa viable en el Congreso para el tema de la marihuana y que se esté en diálogo con las comunidades campesinas amapoleras de Guerrero, Ujú.
ya es no una esperanza, ya es hacer algo, que no es lo mismo, no es mandar un operativo más, no es el envolverse en la bandera de la política del dolor. Ya es algo. Entonces yo creo que lo mejor que debemos hacer es mantener la movilización política en el movimiento canábico, acercarnos a los pueblos productores, no olvidarlos, porque el movimiento canábico siempre se les olvida. O sea, como que es bien curioso. Yo sé que no tenemos tiempo, pero es muy curioso lo que ocurre. La reforma de la política de drogas avanza por el lado del consumo, Sí, que exacto, del reivindica consumidor. la política del placer. Ujú. Pero desde el lado de la producción y de las víctimas, Ese productor es en condición de marginación, siempre es pobreza. la reivindicación de la política del dolor en Sí. términos emocionales. La víctima, el productor pobre, Ujú. que ha sido sometido por el criminal o el político, lo que sea. Entonces, como que hay una incapacidad, casi por la estructura semántica de esos dos movimientos sociales para dialogar. Ujú. Ahorita es el momento para ese diálogo entre víctimas y consumidores, entre productores y consumidores. El sistema regulatorio en que estamos metidos ahorita también se puede ver como un sistema de distribución de la ignorancia. A ti, consumidor, este sistema de poder solo te permite ver una partecita de una red de circulación de mercancías y capital mucho más grande que inicia en el productor. Ujú. Tú, consumidor, por favor, date cuenta. Amigo, amiga, date y cuenta. O sea, ¿qué pedo con lo que tiene que ocurrir para que llegue ese churro de mota a tu mano en la colonia Roma o en la Ujú. Condesa o donde vivas? Entonces yo creo que es el momento para tratar de romper ese sistema de distribución de la ignorancia que es el prohibicionismo de drogas, dialogar entre el movimiento de la reforma de la política de drogas y el movimiento de víctimas para presionar todo lo que sea necesario presionar a este y a cualquier gobierno para que se haga responsable de lo que ha prometido. Hay esperanza, pero eso no debe ser un motivo para la desmovilización. Sí, Ahorita, más que nunca, hay que promover esos diálogos que parecían imposibles y hay que empujar a la 4T para que nos dio lo que prometió. exacto. Ya se nos acabó el tiempo y la verdad me frustra mucho porque tengo bastantes ganas de seguir hablando contigo. Pero muchas gracias, Froilán, No, por pues habernos acompañado el día de hoy en este programa. un gustazo estar aquí con ustedes. También muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en un episodio más de este programa y nos vemos a la próxima. Gracias.